queridos radioescuchas, comenzamos la tertulia de Berea. Y esta tertulia que dirijo llevará todos los meses bajo el epígrafe de la balsa en el oleaje. Buenas noches, estamos de vuelta en esta embarcación que es la balsa en el oleaje y tenemos una tertulia con el mundo de la cultura. Tenemos una tertulia para hablar con Juan Ángel Torres Rechi, poeta mexicano, filólogo, con Juan Carlos López Pinto, director de Radio Televisión Salamanca, y con nuestro querido hermano José Sánchez, diácono de la Iglesia y un hombre muy versado en todos los temas culturales. Estamos pues en una reunión amena, cultural, en una radio cristiana. Estamos pues en la balsa, en el oleaje. Entonces vamos a comenzar esta tertulia con unas presentaciones básicas, porque lo que deseamos es la participación de los invitados. Y en tal sentido, señalarles que para Radio Berea FM 88.6 de su dial es un grato placer. Nos sentimos muy honrados el contar con la presencia de Juan Carlos López Pinto, grande amigo nuestro, grande amigo de la cultura salmantina. Él es un periodista curtido de 20 años, 2 décadas en el periodismo radial, telefónico, televisivo y también fue corresponsal de medios de comunicación escrito como el ABC y entre otros. Por lo tanto, para nosotros queremos reconocer esa grandeza que ha tenido a lo largo de todos estos años que le conocemos, de esa apertura que ha tenido para con todos, no solo en el ámbito cristiano religioso, sino también político y cultural. En los lugares donde ha trabajado ha demostrado una apertura total y hoy estamos aquí para hablar con él. Buenas noches, querido Juan Carlos. Buenas noches, Alfredo, y muchísimas gracias por esas afectuosas palabras que vienen de un amigo, como no podría ser de otra manera, y además estoy encantado de estar en esta radio. Ya te decía el otro día que estos medios de comunicación llegan porque tienen un corazón muy, muy diferente, muy profundo al de esos otros medios más masivos. Bien, estamos en directo y estamos aquí con José Sánchez. ¿Cómo presentar a José Sánchez? De muchas maneras, pero recuerdo a Borges y yo creo que calza muy bien. Borges, ya sabemos quién era Borges, pero él decía que de lo que más se preciaba no era de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Y realmente José Sánchez ha leído todo o casi todo lo habido y por haber. Es más, alguna vez ha tenido hasta un pequeño accidente porque conducía leyendo. No podía, tener una adicción a la lectura. Él es poeta, es un buen poeta nuestro, poeta oculto, un poeta relativamente escondido, pero así también han habido otros poetas como el que está aquí presente, que es el periodista tan famoso que es Juan Carlos López Pinto, que también era un poeta que estaba ahí en el armario y nosotros lo hemos sacado adelante. Y de eso vamos a hablar también hoy con Juan Carlos, del cielo y las libélulas, su primer hermoso libro de poesía publicado por la Diputación de Salamanca. Y finalmente el último es el primero, es Juan Ángel Torres Rechi, mexicano, salmantino ya, con 5 años aquí, muy querido en el ámbito cristiano, sin banderías, un hombre que su propio don de gentes, su propia forma de ser, indica que es un hombre que tiene a Cristo, que tiene a Dios consigo. Gracias por estar los tres y con los tres vamos a hablar hoy. Pero mientras tanto vamos a poner la primera canción. Ojo, es una canción interesante, muy conocida por todos. Es una canción escrita por León Gieco, Solo le pido a Dios. Muy conocida. Ha sido muy versionada por muchos, hasta por Shakira. Y es una forma de hacer llegar
la palabra del Señor y el mensaje de esperanza cristiano fue escrito en un momento como el que estamos ahora, cuando iba a ser una posible guerra entre Argentina y Chile, y clamaba porque no hubiera ese conflicto. Ahora puede haber con Siria y con tantas personas inocentes que pueden también fallecer. Entonces vamos a escuchar, pero claro, León Gieco es argentino, pero queremos poner en la versión de Ana Belén y Antonio Flores, porque somos de ambos mundos, un solo continente del castellano. Bueno, vamos a empezar esta tertulia con Juan Carlos López Pinto, y lo primero, lo que queremos es que a los radioescuchas informe, comente esta nueva empresa a la que está asumiendo y de que está poniendo todo su empeño. Sabemos que tendrá un resultado positivo porque lo conocemos muchos años. Sabemos que está partiendo desde la humildad, pero la grandeza viene así. Y sabemos, y desde aquí queremos en Berea, porque así como nos ha apoyado, también apoyar estos inicios de este nuevo proyecto que es Salamanca Radio Televisión. Cuéntanos un poco, Juan Carlos. Pues en primer lugar, Alfredo, vuelvo a reiterarte el agradecimiento también en nombre de los compañeros que están detrás de ese proyecto que bien les conoces, César, Ángel Luis y otros grandes profesionales que llevan muchos años en este sector tan complejo que está sufriendo tanto en estas fechas, en estos años por la crisis. La verdad es que os doy la primicia, ¿no? Radio Berea pues tiene ese privilegio, y para mí es un honor hablar de este proyecto, porque pretendíamos ser discretos y hasta que no estuviera cuajada la plataforma, que ya lo está, pues no hablaríamos del proyecto, pero lo comentamos con gusto. Radio Televisión Salamanca es un proyecto de comunicación integral, por así decirlo. Ofreceremos comunicación, pero también apoyaremos a entidades, a colectivos a comunicar. Tendremos esas dos patas. Por supuesto, trabajaremos en Internet. Internet es la gran plataforma ya de la comunicación. Todos consumimos mucho tiempo ya en Internet, y entendemos que ese es el futuro. Pretendemos que sea un proyecto sobre todo social, y que la sociedad de Salamanca, en su conjunto, en sus diferentes vertientes, tenga especial protagonismo. De hecho, la plataforma, cuando la veáis, estará estructurada de esa manera. Habrá un gran canal, una gran portada con las noticias habituales, pero luego crearemos esa especie de nichos, entre comillas, subplataformas, para dar cabida a todo tipo de colectivos. Y como digo, la cultura tendrá mucha fuerza. Queremos que tenga mucha fuerza en ese proyecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Sabemos, siendo un hombre de la cultura, que siempre has apoyado. No siempre ha sido tan comprendido, y eso era un contrasentido, porque Salamanca pregona mucho de la cultura, y luego en la práctica sabemos que no se da el impulso necesario a ello, pero hay que persistir. Yo creo que quien resiste vence. Había un epígrafe ahí de Camilo José Cela que me gustó mucho: quien resiste vence. Yo creo que tu proyecto, tu trabajo y el de todos los amigos de esta nueva plataforma que inicias van a triunfar. Van a triunfar por la excelencia y por la entrega que tienen al público salmantino. Eso se reconoce, eso lo reconocemos nosotros, pero no hacemos publicidad de tu trabajo. Tú mismo has hecho la publicidad de ese trabajo, y desde Berea, gracias por la primicia de lo que estás comentando esta plataforma, gracias por todo tu empeño. Y ahora voy a pedir a nuestro poeta, todos son poetas, pero nuestro poeta mexicano, que nos lea un texto escrito muy recientemente, un pequeño poema. Miseria. Hemos sido los creadores de la sombra, de la terrible figura, cuyo perímetro equidista del centro en todos sus puntos, infinitos, y resulta la distancia entre los humanos. Su materia inacible es la misma de las piedras, del miedo de los niños y del silencio, anterior a la palabra.
Por nuestra causa padecemos su inmarcesible efecto de hechicerías y nigromancias, sus torpes delirios ebrios, esquivos, idólatras. La llevamos tatuada en la piel y en el espíritu, seductora, encantadora, miserable, la moneda. Precioso texto que pedí a Juan Ángel trajera para leerlo aquí en directo, escrito muy recientemente, y es casi como una devolución que hacía un poema mío titulado Las monedas, que habla de los desahucios, que habla de todas las situaciones actuales, con metáfora, pero también muy directo, también unas partes. Un poema que se lo dediqué a una filóloga griega, viuda de un paisano, de un peruano, y que ella no lo sabía, y ayer mismo cuando se lo comenté me decía que solo Dios sabe lo que ha significado que yo le haya dedicado eso, porque acaba de volver de Grecia con la situación tan caótica que está viviendo, y la verdad es que es de agradecer. Cuéntanos un poco la gestación de ese poema, Juan Ángel. Sí, querido Alfredo, agradezco a Radio Berea, a José Sánchez, a Juan Carlos López Pinto, a todas las personas que están detrás de este gran equipo de trabajo que hace posible la comunicación, como bien lo mencionaba hace unos momentos nuestro amigo Juan Carlos, en relación con el proyecto de radiodifusión y televisiva que tiene entre manos. Miseria responde a esta situación que está tan en boga, tan actual, tan palpable en todos nosotros, como seres humanos y como sociedad, en torno a la situación económica, no solo salmantina, sino mundial, porque bueno, podríamos poner de manifiesto ese pensamiento de T.S. Eliot con base en la simultaneidad, en la reciprocidad de todos los elementos que integran el mundo, es decir, que no estamos como una isla independiente, autónoma en Salamanca, sino que nuestros factores socioculturales están en relación con el mundo entero. Entonces, Miseria, respetando obviamente la posición del señor Jorge Luis Borges, pues intenta hacer una respuesta también, o un diálogo a sus ideas sobre el infinito, sobre la persistencia de las cosas, en este caso en relación con la crisis que vivimos. Y sí, como lo mencionabas, tu poema Las monedas evidentemente es un primer paso para que existiera esta respuesta poética, en la que, a manera de metáfora, pues la moneda representa hechicerías, nigromancias, delirios, idolatría, y bueno, pues se pone de relieve entonces esta voluntad del hombre puesta quizá en un plano material de adquisición, que probablemente responda a un vacío interior. Y bueno, queremos poner de manifiesto también que estamos en una radio cristiana, y probablemente compartamos las tres personas que estamos a la mesa la creencia de Dios, del Dios cristiano, como la fuente de la satisfacción, de la plenitud. Y es precisamente cuando surge esa carencia o ese vacío, pues cuando las personas solemos recaer en otros apoyos, otros ídolos, como puede ser la moneda, en este caso, Alfredo. Maravillosa explicación, querido Juan Ángel, maravilloso, porque está entroncado con ese amor al prójimo, sobre todo, que tenemos como ese mandato prioritario de amar a Dios y amar al prójimo. José Sánchez. José no sabe de qué le voy a preguntar, y eso es bueno, porque estamos en directo y aquí estamos improvisando muy rigurosamente. Lo primero, José, dinos, ¿qué autores te han conmovido más en el ámbito de la literatura, tanto bíblica, de los libros bíblicos, como de la literatura laica, en el ámbito general, del ensayo, de la poesía, de la novela? Bueno, buena pregunta.
y muy amplia también con respecto a lo que tenemos que, o a lo que te puedo decir, porque realmente ha habido y hay muchos autores que me conmueven. Me conmueve, siento quizá predilección por autores cristianos, como te podía mencionar. Con respecto a autores bíblicos, Isaías me conmueve, los Salmos, hay un montón de ellos, Jeremías, el libro de las Lamentaciones. En el Nuevo Testamento los 4 evangelios son obras auténticas y realmente conmovedoras en este sentido. Algunas de las epístolas también, es decir, mucha amplitud con respecto a los temas bíblicos. En el otro aspecto de la literatura normal y corriente, normal en el sentido de no bíblica ya, me gustaron siempre mucho los clásicos del siglo de oro. Autores Lope de Vega, Calderón de la Barca, los místicos, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, de estos que son clásicos así. Pero luego hay otros autores quizá más desconocidos que, bueno, pues que me sorprenden y que voy encontrando a veces en ellos grandes sorpresas muchas veces cuando llegas a libros a veces desconocidos. Algunos han sido recomendados incluso por ti, algún autor, recuerdo que me has hablado a veces de libros y generalmente siempre he procurado conseguirlos y leerlos. Hay mucho todavía por leer, pero hay autores que realmente sí que me llenan y bueno, me satisfacen. Realmente me gusta todo lo que es la lectura y disfruto mucho con ella. Me gusta la poesía, me gusta la novela, me gusta el ensayo, todo lo que sea letras. No hace mucho en una tertulia en Ronadalba, aquí en el hotel, hablaban sobre la literatura y la importancia entre el iPad, entre el libro electrónico o el libro de papel. Yo siempre me decanto por el libro de papel. Creo que tiene algo en sí mismo, un sentimiento, algo que nos hace llegar de una manera, lo sentimos más nuestro. Lo otro me parece mucho más frío. Pero me gustan muchos autores en este sentido. Sería difícil decantarme por alguno. Bien, eso será motivo para otra tertulia. Vamos a dedicar ahora, tú has sacado un tema que más adelante dedicaré el tema si papel, si electrónico o ambas cosas, que de repente será el nexo final, el eslabón que una ambas cosas. Pero yo recuerdo un libro que tú me regalaste también, ¿no? Ciudad del Exterminio. ¿Recuerdas ese libro? Sí, es de un autor hebreo, sí. Judío. Realmente él pasó por los campos de exterminio y fue un sobreviviente, y realmente es un libro impresionante, bueno, que pone los pelos de punta y que yo recomiendo a toda la gente. Creo que es un libro muy desconocido, pero es en una editorial que no recuerdo ahora. Tengo la imagen del libro, el color y todo, no recuerdo ahora la imagen, pero sí que es un libro de una editorial además que tiene muy buenas publicaciones, todas en general. Sí, yo creo que apellidaba Mielik, ¿no? El autor, el poeta judío, es un gran poeta del Holocausto. A mí me impresionó, no lo conocía, me regaló el libro, por eso no tiene la referencia yo. Y ese es el tema, ¿no? De tener que mezclarnos, juntarnos, ver hacia dónde va el hombre y cuál es el calado del mensaje que Dios nos dio y cómo se va cumpliendo o no cumpliendo en esta vida. Ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar, porque queremos aquí, el invitado especial de esta noche es Juan Carlos López Pinto. Todos son grandes invitados, son muy bienvenidos, pero son casi de la casa. José es de esta radio de la iglesia de Paseo de la Estación, como quien les habla, y Juan Ángel ya ha estado invitado en otras oportunidades a esta radio. Así que El cielo de las libélulas, un libro precioso que tuve el placer, el privilegio de conocer antes de editarse. Está editado por la Diputación de Salamanca. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, ¿qué ha significado esta criatura, primera criatura tuya en papel? Podrías hablar tú perfectamente por mí, porque como bien dices, has visto su gestación, cómo ha ido creciendo. De hecho, tus palabras están plasmadas
en el epílogo, muy acertado, por cierto, y cada paso que di en torno a esta publicación pues lo conociste y te lo trasladaba, todas mis inquietudes, y cuando avanzaba pues te lo expresaba. Pues nace de una necesidad, como decía también Recchi, personal, ¿no? Porque creo que hay mucho Dios dentro, hay mucho Dios, hay también mucha llanura, hay mucha claridad, que es de donde procedo, ¿no? De la Armuña, y de esa necesidad de expresar ante unos momentos de crisis del entorno y crisis, por tanto, personal, una crisis que estamos viviendo los periodistas, sobre todo los medios en los que trabajamos. Entonces era una necesidad vital, un desahogo vital ante ese entorno laboral, frenético y en crisis, parte precisamente de ese entorno. Pero también quisiéramos que hables para que lo conozcan, que te conozcan más los radioescuchas. Hay un nexo, hay un vínculo entre la palabra y la imagen. Te impulsa mucho la fotografía especialmente, ¿no? Efectivamente, es un libro muy visual. En él colaboran 33 grandes fotógrafos de Salamanca y de Castilla y León. Yo creo que están los mejores, ¿no? Los mejores de nuestro entorno en cuanto a la imagen, desde Pablo de la Peña, Victoriano, muchísimos fotógrafos que han querido colaborar y acompañar a mis poemas. ¿Qué se gestaba antes, si la palabra o la imagen? Iban alternándose. A veces una fotografía me inspiraba, o a veces buscaba una fotografía para ese poema. La verdad que es un ejercicio también de disciplina, nacido de una autodisciplina este libro, porque prácticamente es un diario. Todos los días procuro escribir, aunque sea un poema pequeño, paro el mundo en la madrugada y suelo escribir. Suelen ser breves porque lógicamente la creación poética exige mucho tiempo. Entonces es un diario personal que se fraguó entre 2012 y la primavera de 2013. Está estructurado en cuatro bloques. Un primer bloque se llama Esencia del Alba. Podríamos decir que son poemas genéricos de diversa temática. Un segundo bloque, El hilo de la memoria, mucho más personal. Las señales de la piedra, lógicamente, es un bloquecito de 7 poemas breves dedicados a Salamanca, la impresión personal de Salamanca, y Hebras de Esperanza, que son poemas dedicados a personas a las que quiero. Entre ellas estás tú, Alfredo, y otras personas que también conoces. Muy bien. José Sánchez tiene algunos poemas que yo conozco, debe tener muchos más. Háblanos de lo que es la poesía para ti y de tu propia poesía. Estamos aquí un poco haciendo en callejón, lo estamos acorralando a José Sánchez para impulsarle, como hicimos con su hermana Gloria, a que dé a conocer sus poemas cristianos y de toda la temática que tengan. Gloria ya está suelta en plaza y para suerte de nosotros estamos gozando de su poesía. Háblanos tú, José, de lo que es la poesía para ti y el trasfondo de tu poesía. Vaya preguntita, Alfredo. ¿Cómo diría yo lo que es poesía? Podría limitarme a citar a Becker y decirte que poesía eres tú en este sentido, como dice él. Yo creo que la poesía es la expresión de la vida en palabras. La expresión de la vida, la expresión de los sentimientos, pero luego no solo la expresión en palabras, sino también la expresión de palabras, pero luego después adornada con cierta fragancia, con cierto perfume. Es el descubrir y transmitir aquello que uno siente, aquello que uno vive, y luego darle este colorido especial que tiene realmente la poesía, que no tiene la prosa en sí. La prosa sirve muy bien para definir, para destinar, pero le falta a la prosa quizá generalmente un poco de aroma, de perfume. Yo creo que la poesía es eso,
es poder sacar aquello que uno tiene y expresarlo, como echar una flor al mundo, al viento, con esta poesía. Luego dices de mi poesía. No tengo un tema especial en mi poesía. Me gusta, como tú citabas el libro este, siempre me sorprende la poesía así, en este sentido un poco trágica realmente, porque creo que es el sentimiento más profundo que puede tener una persona. Hay dos sentimientos quizá, el dolor y el amor, son las dos cosas. El amor está muy generalizado en la poesía. Me llama más la atención el tema del dolor, del sufrimiento de las personas. Y también en mi poesía, como no, está el aspecto de la trascendencia de Dios. Dios obrando en mi vida, como obró en su momento, cambiándola, y Dios obrando en todo y siendo aquel que sustenta todo, aquel que está detrás del dolor para suavizarlo, para calmarlo, para darle una perspectiva, presentar una esperanza a las personas que están en sufrimiento, que tienen este sufrimiento. Entonces podría decirte que casi te podría definir que esto es lo que es la poesía para mí. Muy bien, porque se entronca con tus declaraciones anteriores. Entonces señalabas a Jeremías y el libro de las Lamentaciones, esa profundidad y esa crudeza y esos dolores que hay ahí, se entronca con lo que realmente tú luego plasmas o intentas plasmar en tu poesía. Isaías. Claro, estamos en una radio cristiana y algún radioescucha puede interpretar un poco mal que se hable solo de poesía. Cuidado, que si han abierto la Biblia, tienen que comprobar que más de la mitad de la Biblia está escrito en lenguaje poético. No confundir la poesía con solo unas rimas, con unas cositas así. Es la temperatura, el voltaje poético que tiene la palabra la que le hace perdurable en el tiempo. Y por lo tanto, los cristianos, seamos de donde seamos, tenemos que enaltecer la poesía, porque Dios era poeta y el Verbo se hizo carne. Y Cristo fue un poeta que con los hechos, con su forma de ir a contracorriente, solamente o básicamente los poetas son así, de desprendidos. Por lo tanto, gracias, José. Vamos a pedir... sí, por favor. Sí. No, quería decirte que no solo es la poesía, como tú dices, la frase, existe una prosa poética. Antes me preguntabas por autores, no te dije uno de los que quizá más me han gustado y me siguen gustando a través de los tiempos, que es Rabindranath Tagore. Él hace una prosa poética preciosa que yo le recomiendo a todo el mundo, y de hecho, incluso como tú me citabas ahora, el libro de Lamentaciones, quien no lo haya leído, que lo lea bajo la perspectiva de poesía, y es realmente asombroso y espectacular, ¿entiendes? En este sentido, que es muy vivo en sí, así que es preciosa tu aportación, porque eso es lo bueno también. Tenemos que trascender un poquito más también, no quedarnos encasillados. Tagore ha señalado, un maestro de la espiritualidad, pues se puede cuestionar algunas pequeñas cosas, pero la maestría poética de ninguna manera. Le hicimos un homenaje en la revista de Ávila y aquí se presentó, estuvo también Juan Ángel leyendo algunos de los poemas de Tagore. Vamos a pedir ahora que Juan Carlos nos lea del Cielo de las libélulas 2 poemas. Uno dedicado a Salamanca, una declaración de amor a su ciudad, porque estamos en Salamanca, los radioescuchas están aquí a la expectativa de que hablemos de Cristo, hablemos de Dios y también de las cosas más cercanas, las piedras, el entorno nuestro. Te voy a hacer caso en parte. Bien. Me voy a unir a José. Habla de trascendencia, que la poesía también es trascendencia, también es tierra prometida. En este poema que os voy a leer, que es en realidad una declaración también de intenciones como profesional de los medios, estamos en un medio, en Radio Berea, pero también hablo de utopía. Se titula el poema Será entonces la tierra prometida. Haré fuego y convocaré a la luz el día en que los periódicos lleven el amanecer y un poema a su primera página. Será entonces cuando el hombre no se avergüence de llorar ante una puesta de sol, o abra la mano para que se posen todos los pájaros con los que colme la soledad. Ese día
de repente, caeré en la cuenta de haber llegado a la tierra prometida. Estamos hablando de Dios, y en la primavera de este año escribí un poema de esa experiencia que tiene uno con la resurrección, mezclándolo con esas sensaciones de la sierra, de la Armuña, esas sensaciones también de la infancia que tienes en esos días previos a la Semana Santa, a la experiencia del resucitado. Se titula Presiento que llegas. Por primavera siempre traes desde los neveros de la sierra el deshielo y la hierba menta a los arroyos. En esta época, lo recuerdo bien, ya sabíamos dónde estaban colgados todos los nidos, como canastitas de mimbre. Desde el madero parece que nos susurrabas al oído que no los cambiáramos de las horquillas de las ramas para que los pájaros no aborrecieran las crías, y te mirábamos calle abajo como aurora que va hacia el paraíso, como tierra abierta para ofrecer sus dones. Era el tiempo de los primeros amores, donde se abrían las puertas a la vida. Todavía oigo el griterío de los niños. Eres tú, de nuevo, el que trae su eco, el que descubres en estos días las ventanas para orear la casa y sacar lo viejo. Salgamos a la calle, todo afuera, que las lluvias han fecundado la memoria y el tempero de los campos. Pálpito verde resucitado, donde todo germina sobre todo aquello que amamos. Preciosos poemas, de verdad. ¿Estos son nuevos? Estos son nuevos. Son ya. Muy bien. Primicias, todo para Berea, primicia. La plataforma Radio Televisión Salamanca en primicia, poemas en primicia de un segundo libro. Cada vez está más prolífico, Juan Carlos, y te damos la enhorabuena. Vamos a continuar con la tertulia. Háblanos, Juan Ángel, Dios en ti y en tu poesía. Sí, Alfredo, quisiera recoger las palabras que ustedes han dicho y ponerlas en este momento en mi lengua, porque comparto todas las experiencias que han narrado. José Sánchez hablaba de esa presencia de Dios como fuente, como cimiento, como una realidad del día a día. Bueno, en relación con mi poesía, podría establecer la presencia de Dios en mi vida y en mi poesía, aunque hay zonas donde se comunica la experiencia y resulta una misma situación. En este caso, bueno, por momentos pongo de relieve a Dios con mucha claridad, incluso escribo su nombre. La poesía es una alabanza a Él, sin embargo, en otros momentos pues resulta ser una presencia difuminada en una realidad cotidiana, como es el caso de un poema en el que si tenemos tiempo pues me gustaría compartir con ustedes. Sin embargo, quiero al mismo tiempo resaltar que hay una lejanía terriblemente enorme entre mi día a día, entre los hechos de mi vida y la utopía, retomando la palabra que mencionaba Juan Carlos López Pinto, de pues verdaderamente encarnarlo. Y es que parece que resulta una tarea no difícil, pero que requiere un compromiso enorme y una fe que nos haga llevar no solo los pensamientos, sino las palabras y la actitud cotidiana a ese sacrificio o esa ofrenda a Dios. Entonces, bueno, si bien de una parte menciono a Dios en la poesía, hablo de Él, pues quisiera que también mi vida fuera un reflejo que, repito, no es un reflejo turbio, empañado, pero bueno, estamos bregando por limpiar ese espejo. Perfecto. En la medida de lo posible. Siempre hablamos en el ámbito evangélico que nadie es perfecto, ¿no? Y vamos en esa búsqueda. Todos tenemos traspiés, todos tenemos vaivenes, y la fe hay veces mengua, pero vamos para adelante.
Gracias por ser como eres, Juan Ángel. Te pediremos que nos leas un poema. Un momento, pero primero voy a preguntarle a José Sánchez sobre el arte. Sé que te gusta también mucho a ti y a Dori, a tu esposa, la pintura. Háblanos un poco de esa afición, pasión que tienes por la pintura. Bueno, yo con respecto a la pintura me considero un neófito, bueno, igual que me lo considero con respecto a la literatura también, es decir, que en este aspecto, pero es cierto que hay pinturas que me gustan, me apasionan, es decir, hay autores que... Estaba pensando en Van Gogh, por ejemplo. Son muy clásicos, muy auténticos, muy reales, pero me gusta todo lo que tiene que ver con la poesía, con la belleza, en este sentido. No soy un entendido en ella, me muevo por sentimientos, por lo que despierta en mí. Y entonces, pues en este aspecto, con respecto a lo que hay, claro que me gustan muchos autores clásicos ya consagrados, pero también me llaman mucho la atención los autores que van viniendo, algunos que descubro en exposiciones, en cosas por el estilo, o bueno, en muchas actividades que me descubro y creo que hay un movimiento muy grande con respecto a ahora mismo con respecto a la pintura. Digo un movimiento con respecto a que hay mucha gente nueva que viene pujando muy fuerte y realmente con obras fantásticas que todavía están por descubrir o que la gente va descubriendo realmente. Desgraciadamente la pintura es algo que es para bolsillos muy sobrados y no podemos disponer de ella, pero bueno, gracias a Dios existen los catálogos y demás que puedes disfrutar también de ella. Sí, pero tú te autocalificas de neófito y todos somos aprendices, pero también eres un pequeño coleccionista de alguien que yo conozco. Tienes algunas obras de Miguel Elías que las has ido adquiriendo, comprando con una pasión también que él te la agradece mucho también, ¿sí? Sí, tengo varias obras de Miguel Elías, quizá por la cuestión de que he podido conseguirlas de una manera asequible a nuestro bolsillo. Mercadillo, sí. Sí. Te voy a decir, tengo unas obras de él, quizá de las que más me gustan, que quizás no son de las que tú estás pensando. Yo tengo, con respecto al Quijote, la obra que él hizo con varios cuadros del Quijote, tengo una que es preciosa. Sí. Pero tengo, con respecto al Quijote, unas miniaturas que él hizo tamaño postal, que son verdaderas maravillas. Me encanta. Además, creo que a 2 o 3 días estaba comentando con Dori, precisamente según la tengo en casa, digo, creo que esto es de los cuadros más bonitos que nos han quedado. Es un montaje del Quijote y Sancho en 5 miniaturas, es una preciosidad. Sí. Una preciosidad. Muy bien. Tengo también algo con respecto de los toros, que él hizo también mucho con este en aspecto. Directo hizo. Sí. Es decir, que creo que es una de las personas que yo creo que quizá no está reconocido todo lo que él es y todo lo que él vale realmente. Muy bien. Juan Ángel, léenos un poema. Bien, es producto de un taller literario que se llama Papeles de los Martes y de la amistad de todos sus integrantes. Se llama Canción de Cuna y está dedicado a uno de los participantes que se llama Henry. El sol ha quemado las manos de los niños. De sus cenizas brotaron mariposas. Volaron y desaparecieron detrás del aire. El resplandor también tocó tu rostro, a la sombra de otro árbol. Echó un color de mar en tu boca. Las mariposas no volaron esta vez. Se sumergieron como peces en las palabras que callaste y que escuché con tu silencio. Como caballos salvajes en los castillos del viento, en el café donde trabajas, ruedan piedras hechas de fantasmas. La danza de la muerte apenas, con sus remotas astillas, te tocaba, formaba un círculo en torno a tus moradas. Caían gotas en el manantial de tus pasos y, como ondas que van y van hasta el perímetro y vuelven, como el eco,
Así la muerte y su atemperado movimiento iba hasta la orilla del mundo y volvía con los pájaros del alba. Vuelve tú de tu caverna en los pliegues de mi memoria y mi deseo, en esa transparencia de aire, con tu antiguo rostro incendiado. Piérdete en el valle de la tiniebla. Habrá blancos rebaños sobre hierbas más graciosas. Las flores sostendrán en sus pétalos el dolor de la belleza. Como en esta hoja, el agua manará de las piedras. La húmeda y árida corriente líquida detendrá su paso ante el asombro de tu reflejo hecho luz sobre su cauce. La oscura miel de las abejas resultará parecida al sol y de las entrañas de la tierra, y a nuestros rostros moribundos de algún olvido. Tu mano casi líquida asirá la vida huyente como polvo, como sombra, como nada, nada, nada. Nada se detendrá ni siquiera por un instante. El elástico movimiento del mundo será más ágil. Tantas mariposas como estrellas en el cielo subirán por tu vientre y pondrán un color ebrio en otros labios. Manarán como soles por las yemas de tus dedos. Helarán con su tacto el mármol de otro pecho más moreno. Los peces rojos recordarán una vez más el día de su nacimiento, aquel día cuando el sol echó sus cenizas sobre el mundo y admiramos el arco iris. Pero lo único que existe es Salamanca y su delirio, de campanas, de piedras rodantes y de un mar que se escapa. Precioso poema, precioso poema. Esta es una tertulia cultural, cristiana, poética. Estamos orgullosos de ello y así queremos demostrar a los radioescuchas que apuesten por la cultura cristiana, por la Biblia, por Dios. Estamos aquí en el tramo final de La Balsa en el Oleaje. Estamos con Chuchi Delgado y con Paco Regalado en los controles y vamos a ir a una ronda final de despedida para centrarnos en el personaje especial, en el invitado de hoy especial, que es Juan Carlos López Pinto, y le vamos a dejar los últimos minutos de salida a él. Así que Juan Ángel, una despedida, un hasta pronto. Sí, Alfredo, he tenido, brevemente lo comento, la oportunidad de leer al señor Juan Carlos López Pinto. En verdad lo felicito mucho, resulta un aprendizaje constante su obra poética y como todos nosotros pues lo animamos a continuar con su escritura. Igualmente a nuestro compañero José Sánchez. Bueno, Alfredo, también muchas gracias por tu poesía y por tu invitación aquí a Radio Berea. Ha sido un gusto estar con ustedes. Aquí yo soy solamente un conductor de una balsa en el oleaje. El director, lo saben muy bien, es Antonio Romero. Él está pendiente de las llamadas, está pendiente de que funcione esta modesta radio que realmente está imprimiendo unos valores cristianos desde la cultura cristiana, desde el respeto, desde la tolerancia, desde el amor que se tiene a los salmantinos, desde Salamanca. José Sánchez. Nada más que expresar la gratitud también por haber contado conmigo. Entre autores como sois vosotros tres me siento un poco fuera de lugar quizá, porque creo que hay aquí algún nivel más de categoría, y si algo yo diría que ha faltado aquí en esta tertulia han sido los aplausos tanto para Juan Carlos López como Juan Ángel Torres por los poemas que han podido compartir con nosotros. Yo se lo agradezco y realmente me han encantado los que han leído, y espero poder leer en algún momento el libro que ha editado ahora nuestro amigo Juan Carlos López y disfrutar realmente de él. Y gracias a ti también, Alfredo, por habernos invitado a esta tertulia. Juan Carlos, léenos ese poema Salamanca. Así es. Bueno, en primer lugar, gracias José, gracias Juan Ángel, gracias Alfredo. Yo he venido a aprender, realmente. He venido a aprender. Leemos Ciudad y Esencia, un poema que has elegido tú, Alfredo. Todo poema del cielo de las libélulas lleva acompañado una coda, que también la voy a leer con su fotografía, que en este caso es una fotografía de Óscar Rodríguez
un fotógrafo del diario de la Gaceta, que no podía ser otra que Fray Luis de León. Ciudad y esencia. He ido hacia la vida y al mundo en tus calles, Salamanca, sintiendo que mis ojos los llevas tú desde hace tiempo. Ciudad en la que he amado tanto, desde la intimidad de tus adentros, en el alma dormida de tus piedras. Aquí me he llenado de sueño y vuelo. Aquí ha brotado mi esencia. Aquí he sido. Aquí soy. Aquí he ido hacia el mundo y a la vida desde hace tiempo. Toda mi vida. La coda dice así. Nos dijo el admirado Luis Cernuda que solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de la aurora. Desde siempre, Óscar García Rodríguez, autor de La imagen, ha atrapado con su mirada el sentimiento de esa Salamanca ensoñada, ciudad que guarda sus letras del alma en los tesoros de la memoria y del paso del tiempo. Busca la luz y eternamente la encuentra, esta urbe de piel dorada. Precioso. Ahora, Juan Carlos, como estamos en el tramo final, queremos que nos hables de tu experiencia de 2 décadas en el periodismo. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te falta por aprender? ¿Cuáles son los impulsos que te dan ahora para este nuevo proyecto? Yo empiezo a ejercer el periodismo cuando tú llegas a Salamanca. Algo tenemos en común ya para empezar. Vienes a Salamanca y yo empiezo a trabajar en el diario El Adelanto. Ahí ya empezamos a conocernos y a bregar pues, por la literatura y por tantas acciones en las que te has desenvuelto. Han sido casi 3 décadas, casi 25 largos años, casi 28, los que he dedicado al periodismo, escrito, radiofónico y televisivo. En este último, también como gestor, que esa es labor ingrata. También hay que hacer cuentas, también en el periodismo. Detrás del periodismo hay empresas y ahí radica un problema. A veces no cuadran las cuentas. Hay que hacer cosas extrañas para que cuadren y se desnaturaliza el periodismo. Eso es lo que está pasando ahora en tiempos de crisis, además de la propia evolución de la comunicación que, como decíamos anteriormente, está cambiando y está transformándose con las nuevas tecnologías, pero creo que la esencia es la misma y que al periodismo también le falta profundidad, le falta utopía, le falta Dios al periodismo, le falta mucho. El poema que leí antes, La Tierra Prometida, creo que es una declaración de intenciones. Creo que a las portadas de los periódicos, las portadas de las radios y las portadas de las televisiones les falta un poema o les falta esa imagen que todos necesitamos. Difundimos con demasiada profusión lo negativo, la estridencia, y hay más allá, hay más vida más allá de todo lo que hablamos en general los medios convencionales. Por eso estas experiencias de radios, de proximidad, de colectivos con alma, con corazón, son fantásticas y deben de prodigarse. En tu correo el otro día, Alfredo, me decías, esta radio humilde, sencilla. No, ¿qué va? Quizás tenga más audiencia en su sector que cualquier otro medio de comunicación. Por eso os doy las gracias, os animo a que sigáis peleando y sobre todo por el alma que tiene. Hablar de 2 décadas en la televisión, en los medios, es complejo, pero ha sido, entre otras cosas, una experiencia preciosa y hermosa, porque he conocido también a muchas personas. Eso te enriquece, estar en un medio de comunicación, conocer verdaderamente las tripas de la sociedad, no ya del poder, que las conoces, y podríamos escribir muchos libros, no precisamente de poesía. Eso te enriquece también, te da mucha experiencia para afrontar proyectos también novedosos o no, y para llegar también con otro espelde, ¿no?, a tu casa. Al hilo de eso, si me permites, por favor, un poema, porque es el que da título precisamente al cielo de las libélulas. Todos tenemos una familia que es nuestro pilar, ¿no? Esto es una radio cristiana y creo que se fomentan los valores de la familia. Se titula A las afueras del corazón, y se lo dedico a Celia, Andrés y Blanca, o a Celia, Andrés, mis 2 hijos, y a Blanca, mi mujer. Dice así: a las afueras de la ciudad hay una casa en la que viven 3 libélulas que se posan en las ramas de la luz.
Está la casa abierta a la risa y al olor del campo, y sus paredes visten sueños de papel, como hiedra que cubre melancólicamente el vértigo del tiempo que parece no durar. En esa casa de 3 libélulas a las afueras de la ciudad, mi corazón vuela cada día en sus alas transparentes, hasta el vértice de las palabras y los besos, y mis ojos se detienen en las ventanas para contemplar cómo las alondras definen en su vuelo el enigma del viento. Gracias, gracias, querido Juan Carlos. Muy emotivo, muy cercano, muy profundo ese poema a tu familia, y partiendo de tu familia a una vivencia total que has tenido. Nosotros estamos muy emocionados. Una vez te dije lo mismo cuando te dimos el espaldarazo para que leyeras en el edificio antiguo de la universidad por vez primera en un acto así oficial. Estábamos muy emocionados, y la verdad que tu trajín ha sido, claro, la experiencia que tienes y todo eso lo has volcado, pero ha salido bastante bien en tu trayectoria poética, ha sido fulgurante y sobre todo muy cuidada. Lo mismo desde Radio Berea queremos que sea para este proyecto que estás liderando con esa gente tan querida para nosotros. Estamos en Radio Berea FM, estamos terminando La Balsa en el Oleaje, estamos con Antonio Romero, con Chuchi Delgado, con Paco Regalado en los controles, y tenemos y los tendremos nuevamente a Juan Carlos López Pinto, a José Sánchez y a Juan Ángel Torres Recchi, grandes amigos cristianos, poetas, escritores, gente de Dios, hijos del Creador. Nos vamos hasta una nueva tertulia. Gracias a todos los radioescuchas.